La azúcar, si la consumo, el linfoma empeora. Hace un tiempo atrás llega esta paciente mía, cuando se sienta en el consultorio pues estaba indignada y empezó a insultarme, pero insultarme de verdad. Y yo, ¿pero qué es lo que le pasa? No, es que ustedes tienen bombones allí en la entrada dándole azúcar a los pacientes. Usted no sabe que el azúcar te va a dar cáncer. Y yo, bueno, señora, mire, vamos a empezar por el principio. Es cierto que si usted le baja el azúcar al cáncer, pues lo va a matar. El cáncer sí es verdad que, como usted dijo, vive del azúcar, pero realmente el resto del cuerpo también vive del azúcar. Si usted le baja el azúcar a cero, pues sí, va a matar el cáncer y va a matar al paciente a la misma vez. Bienvenidos a nuestro próximo episodio de Célula a Célula. Hoy me acompaña el doctor Alexis Cruz Chacón nuevamente, Carlos Méndez, y tenemos de invitado especial al doctor Cabanilla. Para nosotros es un honor contar con su presencia, doctor. El doctor Cabanilla, yo sé que mucha gente en Puerto Rico lo conoce. El doctor tiene una vasta experiencia tratando linfoma, lideró el programa de linfoma en MD Anderson y lleva un tiempo acá en Puerto Rico con nosotros, aportando grandemente a la investigación clínica para tratar esta enfermedad de linfoma. Así que agradecemos que esté con nosotros, acompañándonos en el tema de hoy. Y para entrar a nuestro tema de hoy, Carlos, cuéntanos, ¿cuál es el mito que tú nos traes? Pues mira, yo creo que está perfecto. Número uno, porque ando con expertos. Hoy sí tenemos todas las balas que necesitamos. Y gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y cae muy bien con este mito que surge de la base de datos. Y es específicamente lo escuchamos bastante y he escuchado, hay libros que citan de medicina alternativa, artículos no científicamente evidenciados. So, el mito que queremos hoy discutir es, la azúcar, si la consumo, el linfoma empeora. Ok, si deben dejar de comer azúcar un paciente que tiene linfoma. Y en su alternativa, si no la como, me ayuda a evitar que progrese la enfermedad o hasta quizás evitar que me dé. Doctor Cabanilla, ¿qué usted piensa de este mito? Pues les voy a empezar por contar una anécdota. Hace un tiempo atrás llega esta paciente mía, paciente nueva, que estaba viendo por primera vez, y cuando se sienta en el consultorio, pues estaba indignada. Y empezó a insultarme, pero insultarme de verdad. Y yo, ¿pero qué es lo que le pasa? No, es que ustedes tienen bombones allí en la entrada dándole azúcar a los pacientes. Usted no sabe que el azúcar le va a dar cáncer. Y yo, bueno, señora, mire, vamos a empezar por el principio. Es cierto que si usted le baja el azúcar al paciente y al cáncer, pues lo va a matar, porque el cáncer sí es verdad que, como usted dijo, vive del azúcar. Pero realmente el resto del cuerpo también vive del azúcar. Si usted le baja el azúcar a cero, pues sí, va a matar el cáncer y va a matar al paciente a la misma vez. Ajá. Entonces, pues de ahí surgió la conversación esa. Entonces yo le expliqué que realmente el azúcar alta no produce realmente ni alimenta el cáncer. Lo alimenta igual que alimenta el resto del cuerpo. Pero es imposible dejar de comer azúcar y bajar el azúcar a cero, por lo que dije ya, además de que no le va a bajar a cero por simplemente dejar de comer, se le va a normalizar y azúcar va a haber todavía para el cáncer poder consumir. Así que eso básicamente resume esta parte. Yo creo que es otro de los mitos, pero probablemente el más común de todos. Es interesante porque lo vivimos en la oficina y el doctor dice, espérate, que yo tuve una situación personal. La pregunta entonces sería, ¿de dónde viene? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la noción? Y en realidad, doctor Cruz, también, un poco, ¿por qué la conexión con el azúcar? Yo creo que como hay condiciones crónicas como la diabetes, que se entiende que con azúcar descontrolada empeoran el bienestar general del cuerpo, y realmente es una confusión. Estas dietas que están haciendo actualmente bajas en carbohidratos, como dieta keto y todo eso, todo se presta para confusión, pero la realidad es, como dice el doctor, todas las células del cuerpo, o sea, la célula de cáncer y la célula normal, usan azúcar para poder tener energía. O sea, comer un dulce realmente no enciende, como piensan algunos pacientes, el cáncer. Eso es completamente incorrecto. Lo que controla realmente el cáncer
es el tratamiento que el paciente recibe, no tanto la dieta. Y no hay ninguna evidencia científica, ningún artículo, ningún No. estudio que haya demostrado que el comer azúcar realmente le va a empeorar el cáncer. Y eso es una pregunta importante, porque si fuera así de fácil, No, y por otro lado, ¿verdad? Los estudios randomizados son limitados, pero si hay data que demuestra que aquel paciente que tiene una nutrición balanceada, que tiene una buena masa corporal y tiene buen apoyo social, por ejemplo, es un paciente que tiene mejor sobrevida a un paciente que está malnutrido. Un paciente que está malnutrido no va a tolerar igual de bien los efectos secundarios de una terapia que otro que está bien nutrido. Ajá. Así que eso es bien importante, aclarar este mito. ¿Y logró hacer las paces con la paciente? No, la paciente no le gustó lo que Pues, ella dijo. No volvió más. No volvió más. Interesante. Un poco en esa línea, yo supongo que habrá personas en nuestra audiencia que conozcan también familiares donde de alguna manera y tomaron esa iniciativa de dejar el consumo y habrán visto mejoría. O sea, puede pasar, lo que estamos diciendo es que no es una consecuencia. No, y es O cuestión sea, no de está evitar... evidenciado científicamente que hay, ¿verdad?, una mejoría. Es evitar los extremos, porque Exacto. por otro lado, un paciente que es obeso y lo diagnostican con cáncer, tiene más complicaciones que un paciente que tiene un peso adecuado. Exacto. Sí. Así que hasta cierto punto, pues hay una correlación, ¿verdad?, con este exceso de calorías que puede llevar a la obesidad y complicaciones Un asociadas. paciente diabético, tú quieres que tenga su azúcar controlado durante el tratamiento, sobre todo. No, el punto de la obesidad que trae Cristian es muy importante también porque sabemos que una de las causas del cáncer es la inflamación generalizada del cuerpo, y la obesidad está relacionada con inflamación, Exactamente. pero no quiere decir que es el azúcar realmente. Y eso, ¿ves? De ahí ya yo veo como un paciente quizás tomó una noción haciendo una analogía incorrecta, pero que podría tener sentido común para una persona no clínica. Qué bueno que nos lo explican. Entonces, hablando específicamente, ya habiendo aclarado ese punto, queda un poco hablar de qué es linfoma difuso de células P grande, que yo sé que el doctor también lo ha tratado, tiene vasta experiencia, internacionalmente reconocido con eso, así que ayúdenos un poquito a explicar de qué estamos hablando cójanlo conmigo con calma. DLBCL. Como no sé si quiere enseñar la diapositiva Esta. donde sí. Aquí vemos básicamente que el linfoma pues no es una sola enfermedad para empezar. Ok. La gente piensa que el linfoma de Hodgkin es una enfermedad, son varias enfermedades, de hecho son más de 50. Aquí lo tenemos bien simplificado, pero esto ha ido creciendo a medida que uno va aprendiendo más. Pero de todas formas, el tumor más común entre los linfomas no Hodgkin, porque los dividimos en Hodgkin y non-Hodgkin, que son completamente diferentes, pero ambos son linfomas, pero el difuso de células grandes describe una enfermedad como se ve bajo el microscopio, por eso que le llaman diffuse large B-cell lymphoma, porque en contraste con otros, como por ejemplo de abajo, vamos a decir el segundo bajo low grade, que es el linfoma folicular, son células pequeñas. Ok. Cuando uno las compara con con el otro de células grandes, pues hay una diferencia grande. Pero a veces hay mezclas también, o sea, esto es bien complejo. A veces hay pacientes que tienen un linfoma folicular que puede transformar a un linfoma difuso de células grandes. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Pues como lo dice la palabra arriba, high grade, low grade. Entonces tenemos también high and low grade, que eso es otra historia aparte. Pero lo importante es que los pacientes que son de alto grado, el tumor crece mucho más rápido que los que son de grado bajo. Pues eso es una de las diferencias importantes. La segunda diferencia importante es que los pacientes con linfoma de células grandes pues tienen que tratarse más agresivamente y tratarlos rápido. No se puede esperar mucho porque crece rápidamente, mientras que los de grado bajo, mucha gente a veces ni los trata hasta que desarrollen síntomas. Yo no soy partidario de eso, porque la razón que hacen eso es porque piensan que los linfomas de grado bajo son incurables, y yo tengo datos que demuestran claramente que ese no es el caso, que sí hay de hecho acabo de publicar un trabajo científico acerca de ese tema, siguiendo los pacientes a 25 años. Los pacientes que pasan de 10 años
sin recaída, con grado bajo, sí se pueden, sí son curables. El 95% de esos pacientes están curados. Wow. Pero la razón que mucha gente no los trata es porque dice, pues si no los puedo curar, puedo, ¿para qué los voy a tratar? trato. A menos que necesiten tratamiento, que tengan síntomas, etcétera. Yo no creo en esperar a que tengan más enfermedad para tratarlo. Okay, Y usted menciona la palabra agresivo. Ajá. Dentro de estos tipos de linfoma se considera agresivo, pero es importante, el paciente a veces oye esa palabra agresivo y como que se asusta, piensa que no tiene tratamiento, que no tiene una oportunidad o esperanza, pero realmente agresivo no significa que no hay esperanza, al contrario, uno pensaría que un cáncer agresivo tarda más en responder y la realidad, corrígame doctor, es que los linfomas responden a tratamiento, ¿verdad? Bastante bien. En este caso agresivo es bueno. y eso pregunto porque es bueno, porque responden muy bien. Exacto. Y se curan la mayoría. Cuando yo empecé a trabajar en esto, en MD Anderson hace décadas atrás, se curaban solamente como un 40% de los pacientes con linfoma agresivo. Yo estuve revisando los datos de nosotros de aquí de Puerto Rico no hace mucho tiempo atrás y tenemos 85%, que es más de lo usual. Wow. Usualmente se supone que sea como un 60-70% que se curan hoy en día usando una quimioterapia que se llama R-CHOP, o puede ser hoy en día añadiéndole otros medicamentos más. Pero nosotros tenemos una tasa más alta de curación que el promedio nacional, lo cual realmente es explicable porque una persona que se dedica a tratar una enfermedad, básicamente es lo que yo hago, lo único que todos yo los hago, días. pues tiene que hacerlo mejor, Sí, ¿no? sí, claro. sí. Tiene que entender la enfermedad mejor. Así Claro. Doctor, y una pregunta, disculpa, ¿verdad? La parte difuso significa para los pacientes que está regado por todos lados. ¿O qué significa esto? Porque habló que esto es como se describe en el microscopio, pero la gente puede entenderlo de esta manera. ¿Y cómo usted lo diagnostica? Sí, eso es un Buena buen pregunta. punto. El difuso no quiere decir que está regado por todo el cuerpo. Lo que pasa es que los linfomas foliculares forman, no sé si tendrás una foto por aquí donde se vea la histología como tal. No, esa no la tengo. No, Bueno, pues lo que pasa es que los linfomas foliculares forman lo que llamamos folículos, que son como unas estructuras redondas con células adentro, mientras que el difuso no tiene esas estructuras redondas porque invade todo el ganglio linfático. Estos son los ganglios. Y destruye esos ganglios linfáticos, o sea, destruye la arquitectura microscópica de esos ganglios linfáticos, de forma que ya no ve folículos, sino que lo que ve es difuso en todo el campo microscópico. O sea que otra vez una descripción visual de cómo se ve, ¿verdad?, la célula cuando se está mirando a nivel microscópico, igual que cuando estamos viendo en el slide anterior la diferencia entre el B-cell large linfoma y la segunda comparación que dio el doctor. Ok, so voy acomodando las ideas y una de las con las que me quedé que es agresividad, que es algo que yo tenía la noción. Cuando es agresivo, uno piensa definitivamente en que no tengo tanta esperanza. En este caso, no es el caso, porque un cáncer que se mueve rápido, también lo podemos atacar con fuerza rápido. Va a ser más efectivo entonces el tratamiento. Sí. Es bueno que las células crezcan rápido, porque las células que crecen rápido pues usualmente responden más rápido también a la quimioterapia. Ok, eso tiene mejor respuesta. So, en este caso es positivo. Doctor, Interesante. y cuando un paciente con este tipo de linfoma de células B grande le pregunta a usted, yo tengo metástasis, a diferencia, ¿verdad?, de los cánceres sólidos o tumores sólidos como es el cáncer de seno, cáncer de próstata, ¿cómo usted le contesta esta pregunta a un paciente con linfoma? Y si esta gráfica nos puede ayudar, esta imagen. Sí, bueno, primero, antes de contestar esa pregunta, pues hay que hacerle una evaluación. Siempre hacemos, por ejemplo, un PET scan. Okay. El PET scan le va a decir a uno si hay metástasis o no. Y la médula ósea, pues también ayuda porque es uno de los sitios donde comúnmente se van los linfomas en general a la médula ósea. Así que... ¿Esa no las cubre el plan, doctor? Sí, se supone. Okay. Bueno, para los muchachos que se queden tranquilos. A veces cubre parte. Da trabajo. La médula como tal la cubre el procedimiento, lo que a veces no cubre los exámenes que se hacen. Los coaseguros o algunas... No, los marcadores y todo eso, a veces pues el plan no los cubre completo. Pero la médula ósea pues
también ayuda a determinar si tiene o no tiene metástasis. Okay. Pero yo lo que le digo al paciente es, mire, olvídese de la metástasis. Aunque usted tenga metástasis, todavía es curable, contrario a muchos otros tumores, como por ejemplo los tumores sólidos. Cuando tienen metástasis, pues la mayoría de ellos no se pueden curar. Con los linfomas es diferente. Con los linfomas, aunque tenga metástasis, todavía la tasa de curación es alta. Wow. Okay. Doctor, y hablamos un poquito, el proceso para diagnosticar y poder catalogar el linfoma conlleva una biopsia, no solo de la médula, sino principalmente del nódulo. Y muchos el nódulo pacientes, es el puntito verde que veíamos, que es exacto, donde se pone difuso. la glándula. Si todo que está esto agrandada. los nódulos están en todas las partes de Perfecto, nuestro pues también cuerpo. vamos a biopsiar eso. Y me ha pasado con algunos pacientes que dicen, me van a sacar un nódulo, esa bola completa, pero no podemos ir con una aguja a hacer un procedimiento menos invasivo. O sea, podemos hacer una biopsia de aguja o retirar el nódulo completo. Y eso es algo que a veces un poquito se nos hace difícil, como que... Sí, a veces el paciente dice, pero ¿por qué no me lo sacan completo? Yo, por ejemplo, que ese es el tratamiento para un tumor sólido. Exacto. Para los linfomas no, porque los linfomas, aunque se vea localizado, muchas veces tienen metástasis que no las reconocemos porque no se pueden ver en el PET. A veces son unas células que están sueltas por ahí que no las podemos visualizar porque no tenemos, el PET pues tiene sus limitaciones, por ejemplo, no puede llegar a detectar unas pocas células, sino que tiene que haber un acúmulo usualmente como de 1 centímetro o más de tumor para poder visualizarlo. Pero sí, lo importante no es sacar el nódulo, lo importante es hacer el diagnóstico y el resto pues nos encargamos nosotros con la terapia sistémica. Y si es curable, pues no necesariamente hay que sacarlo también. Yo pensaría, si lo puede curar, no me lo retire, porque si lo salvamos a ese también, ¿no? Claro. Okay. No, y hay distintos tipos de biopsias de aguja. Una de las cosas que nosotros, los hematólogos oncólogos, sugerimos es que se utiliza una aguja, lo que llamamos un core, una biopsia de aguja más gruesa. Porque si la aguja es muy finita, podemos tener muy poco material y no describir necesariamente bien La arquitectura. No es solamente la cantidad de material, sino la arquitectura porque con la aguja fina lo que vas a sacar es una suspensión de células. No puedes apreciar la arquitectura del tumor, no puedes determinar si es folicular o si es difuso, porque no estás viendo eso en una suspensión de células. Okay. Así que es bien importante que por lo menos sea una aguja más gruesa o que se quite el ganglio. Sí, aquí en el auxilio nosotros trabajamos haciendo las agujas, la biopsia de aguja con el doctor Betancourt. Y él sabe que nosotros no queremos la aguja, que llaman el fine needle aspirate, que siempre queremos lo que llaman core needle biopsy, que es un cilindrito pequeño de tumor que permite visualizar la arquitectura. ¿Y cómo se diagnostica? Entonces, estamos diciendo que de las cosas que se hace, hacemos una biopsia de médula y hacemos también la biopsia del nódulo linfático. Y esto es en varias resumen, piezas. esas son parte del diagnóstico fundamental. Son varias herramientas. No solo la biopsia, sino el PET-CT. La biopsia de médula a veces hace falta para poder hacer el estadio o la etapa de la enfermedad y poder decidir mejor el tratamiento que el paciente va a recibir. Vamos a tratamientos un poco. Ya llegamos ahí, el doctor nos explicó todo, el doctor Cabanilla. Me está dando esperanza porque lo que ha dicho, aunque suena fuerte, es agresivo, tiene una tasa de sobrevivencia y curación mayor. Ahora, lléveme por ese camino, doctor. ¿Qué hacemos cuando vamos a hablar de tratamiento? Bueno, cuando vamos a hablar de tratamiento, además de determinar la extensión de la enfermedad, pues nos gusta tener una idea de lo que llamamos factores pronósticos, que quiere decir cuál factor o factores pueden afectar el pronóstico, como por ejemplo una prueba sencilla en la sangre que se llama LDH. Si está elevada, pues ya eso añade un pronóstico inferior. La beta-2 microglobulina, que es otra prueba también de sangre bien sencilla, también nos ayuda. Si está elevada, pues también pues, nos indica que ese paciente tiene un pronóstico que si se trata normalmente, pues va a ser inferior, ¿no? O sea. Y además de eso, el mismo tumor, por ejemplo, estamos hablando como si fuera bien sencillo todo esto, ¿no? Decimos linfoma difuso de células grandes,
como si fuera una sola enfermedad. Ajá. Igual que dije que linfoma no Hodgkin no es una sola enfermedad, pues dentro de los mismos difusos de células grandes hay dos tipos principales, lo que llamamos de centro germinal y los que no son de centro germinal. Okay. No tenemos tiempo para poder explicar esos detallitos, pero lo importante es que si no es de origen de centro germinal, el pronóstico es inferior también. Okay. Esos pacientes que no son de centro germinal, yo siempre les doy, además de la quimioterapia con R-CHOP, les añado polatuzumab, que es un anticuerpo monoclonal. Está aquí. Está aquí. Eso es que lo conocen como roja. No, la roja es la driamicina, la doxorubicina. Esa es la de R-CHOP. R-CHOP, ok. Pero hay un estudio que se hizo donde se le dio a la mitad de los pacientes pola R-CHOP y la otra mitad se le dio R-CHOP, y lo que se le dio pola R-CHOP le fue un poco mejor, pero si se fijan dentro de ese estudio, el grupo que más se benefició fue los de no centro germinal que recibieron pola R-CHOP, así que yo siempre les doy pola R-CHOP a esos pacientes. Y pola es una terapia dirigida. Es un anticuerpo monoclonal. Anticuerpo monoclonal, exacto. Es que está dirigido específicamente a una molécula que por alguna razón que no son de centro germinal, pues está afectado. Entonces, con la polatuzumab pues puede definitivamente cambiar el pronóstico. Impresionante como un tratamiento que estábamos acostumbrados como R-CHOP, que R-CHOP cambió la historia de este tipo de linfoma. Cómo solamente el añadirle una droga que va más dirigida, que no es más quimioterapia, logra que ese tratamiento funcione más. Impresionante. Y me llama la atención porque usted hace poco escribió una columna donde con un ejemplo de un paciente usted describía pacientes que había tenido en el pasado, que si los tuviera en el presente, lamentable, los podría haber curado y suena, me gustó mucho ese artículo porque un ejemplo de cómo estas drogas nuevas, estas terapias dirigidas, inmunoterapia han cambiado el tratamiento. Especialmente dos cosas importantes, ¿no? Número uno, los anticuerpos biespecíficos. Yo jamás había visto un paciente que fuera lo que llamamos refractario primario, que quiere decir que no respondió a tratamiento con R-CHOP, por ejemplo, o con pola R-CHOP. Ese paciente antes, a los 6 meses, estaba muerto porque no respondían a nada. Y ahora pues tenemos tratamientos que no son quimioterapia, son que llamamos tratamientos biológicos, que los pacientes están teniendo unas respuestas maravillosas. Yo llevo una señora, la acabo de ver hoy mismo precisamente, que lleva ya más de 2 años en revisión completa, habiendo fallado de primera línea. Con refractario. Pues, es interesante porque, doctor, nuestra audiencia está educadita. Doctor, ahorita le menciona a Cruz, eso es una terapia dirigida. Y es porque veníamos ya de hace 2, 3 episodios atrás un poco explicando, ¿verdad? Viniendo desde la quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapias y las biomoleculares y hasta CAR-T. Así que un poco conectando, ¿verdad?, a todo el público, pues aquí estamos viendo otro ejemplo y los beneficios y cómo el propio doctor Cabanilla, que lleva tratando esta enfermedad por muchos años, nos dice, si yo hubiese tenido esto antes. Y si hubiéramos tenido epcoritamab o glofitamab, la historia hubiese sido muy diferente para muchos pacientes. Pero además de eso también tenemos las células CAR-T. Exacto. El tratamiento, También. que es otro tratamiento segunda línea, que es extremadamente interesante porque tampoco lo teníamos hace unas décadas atrás y hoy en día pues tenemos eso que no es que cure 100% de los pacientes, pero cura una fracción bastante grande, quizás pues, ustedes puedan hablar de eso. Y en ese orden de CAR-T, ¿verdad? Porque conecta perfecto terapias dirigidas, CAR-T. Eso pasa si... ¿Cuándo entra? ¿En qué, como decir? Ustedes, ya yo estoy aprendiendo el lingo. ¿En qué línea de terapia? ¿Cuándo es que se utiliza entonces CAR-T en este tipo de enfermedad, Rodríguez? Pues mira, qué bueno que el doctor Cabanilla explica la primera línea de terapia, porque estábamos hablando y la literatura nos dice que 5 a 6 de cada 10 pacientes que le damos una primera línea, la que escojamos, potencialmente van a estar curados. O sea, 5 a 6 de cada 10, un 50 al 60%. Más o menos, eso van a estar curados. Significa que la enfermedad no le va a volver. Pero 4 a 5, la enfermedad o se puede quedar, que es lo que el doctor llama primario refractario, o
la enfermedad va a volver a través del tiempo. Ok. Entonces, pues afortunadamente tenemos terapias nuevas porque esto es una enfermedad agresiva que puede atentar en contra de la vida del paciente. Y entonces, afortunadamente, en el 2017 aprueban la terapia de CAR-T, que Ajá. hicimos un episodio donde hablamos de CAR-T. Sí. Y el linfoma difuso de células B grandes es una de las primeras indicaciones para esta terapia. Y repasando lo que habíamos hablado en aquel episodio, la célula T es la célula que se supone que está pendiente a que el cáncer no crece o el linfoma está controlado. Navy Pero Seals. ¿qué pasa? La célula de linfoma se le puede esconder a la célula T. Y la célula T no tiene la capacidad de encontrarla y destruirla. Así que prácticamente el CAR-T lo que busca es entrenar la célula T para hacerla más fuerte y más capaz de encontrar ese linfoma, pegarse y destruirlo. Ok. Y eso es lo que busca, como entrenar el mismo sistema inmune del paciente. Venimos de hablar de quimioterapias y terapias dirigidas, donde, ¿verdad?, vamos a afectar el crecimiento de la célula, a hablar de terapia celular, donde ahora el protagonista es la propia célula del paciente. Así que estos son como si fueran drogas vivas o terapias vivas, donde simplemente le damos herramientas al mismo sistema inmune del paciente. Y con esta terapia, ¿verdad?, de cada 10 pacientes que reciben esta terapia, 5 a 6 de cada 10 también se pueden potencialmente curar con esta terapia. Anteriormente, a no tener esta terapia, los números eran mucho más bajitos. Podíamos potencialmente curar 2 de cada 10. Y era una terapia devastadora, y el doctor Cabanilla nos puede abundar. Sí, no, claro, pero también yo creo que se nos olvidó mencionar lo que llamamos immune checkpoint inhibitors, que es inmunoterapia, Sí. que se está usando mucho en tumores sólidos particularmente, pero el linfoma también tiene aplicación. Por ejemplo, hay algunos tipos de linfoma, Hodgkin. como el Hodgkin, como el linfoma primario del mediastino, que tienen la capacidad de inhibir las células T que estamos viendo aquí. O sea, esas células T son importantes porque es lo que nos permite normalmente atacar el tumor, porque a nosotros todo nos está dando cáncer Todo el tiempo. pero podemos destruir porque las células T son capaces de destruir ese tumor. Pero si el tumor tiene la capacidad de inactivar la célula T, pues ahí entonces es donde viene el problema. Y eso es bastante común. De hecho, el premio Nobel hace como 5 años se lo dieron a Jim Allison, que lo compartió con un japonés, por descubrir este tipo de medicina que en inglés le llaman immune checkpoint inhibitors. Y lo que hacen es pues que intervienen entre la interacción negativa que hay entre el sistema inmune, las células T y el tumor, como dije ahorita, pues el tumor es capaz en muchos casos de inactivar las células T, pues han descubierto anticuerpos que no permiten que ocurra eso, que las células T se inactiven por el tumor, y eso pues nos está dando, especialmente en tumores sólidos y además del linfoma, se están tratando de una forma muy diferente con resultados muy superiores a los que había antes. Y esa terapia que nos está explicando de Immune Checkpoint Inhibitor va a depender del diagnóstico para saber en qué línea de terapia entonces la usamos. Porque hablábamos de la primera que el doctor nos explicó, R-CHOP, con sus variaciones, ahora con ahora con esas alternativas y adiciones que ha promovido bioespecíficos, ya unas terapias dirigidas. Hablábamos de CAR-T, pero el doctor nos trajo, y no se les olvide que también tenemos esta terapia. ¿Cómo operaría? Dependiendo del diagnóstico, entonces ahí el hematólogo Depende oncólogo. del diagnóstico, y muchas veces también depende de si la célula maligna tiene cierta molécula que llamamos PDL1, que es la que entonces es capaz de inactivar la célula T. Ok. Y pregunta rápida y obligatoria. Porque uno escucha esto y sabe que está disponible en Puerto Rico. Yo creo que la audiencia a veces se pregunta, ¿y cómo yo me aseguro de que mi médico sabe que esto está disponible? Esto está disponible bastante, ¿verdad? Hay acceso, la comunidad ya de oncólogos y oncólogos hematólogos saben a dónde tienen que dirigir el paciente. O sea, que muchas veces el paciente puede sentirse seguro de que de alguna manera, si es elegible a estas terapias, por lo menos lo van a referir y será evaluado para ella. Yo diría que la mayor parte de las veces es así.
pero me he encontrado con varios pacientes que son que potencialmente tratables con otros tratamientos, incluyendo CAR-T, incluyendo trasplante de médula ósea, que no lo hemos tocado. Exacto. Y el médico no les dice nada. Y a veces el paciente, por su misma cuenta, se entera. Se lo trae. Y yo creo que parte de este es el propósito. Sí, de yo un consejo que le daría a los pacientes es que si usted tiene una enfermedad como esta, un linfoma difuso de células B grandes, y usted falla una primera línea de terapia, usted merece tener una evaluación de un grupo de expertos como el que está en esta mesa para poder evaluar ya sea una terapia clínica como CAR-T, las terapias biespecíficas que menciona el doctor, o algún ensayo clínico que espera mejorar aún las respuestas que tenemos. Porque como el doctor Cabanillas menciona, esto no es 100% curativo. Las respuestas han mejorado significativamente, pero todavía queda mucho espacio por mejorar. Lo importante es atender al paciente en el momento correcto. Sí. Esto es como mandar a hacerse un traje. Hay que escoger las medidas para el paciente y escoger lo que particularmente el paciente necesita. Correcto. Y en esa línea queda, yo creo que responsabilidad de todos. Exacto. Nosotros ustedes como expertos, continuar, ¿verdad? Con esas conversaciones y educaciones con sus colegas que pueden referir, los pacientes educándose, haciendo sus preguntitas al médico también, y nosotros pues también como comunidad regular levantando nuestra mano y tocando la puerta. Nos pueden escribir, nosotros trataremos de canalizar, ¿verdad? Esas preguntas que tengan. Les prometimos que vamos a tener un segmento para preguntas y respuestas de lo que nuestra audiencia tenga. Así que yo creo que esto es un buen tema para expandir y un buen tema para que también participen. ¿Qué ustedes creen? Y yo creo que también hay que explicarle que donde único se está dando CAR-T en Puerto Rico es aquí en el auxilio mutuo. Así es. Sí. Con el grupo de trasplante. Ah. Eso no es una terapia que uno la puede escribir como RCHOP, eso no es así, Exactamente, ¿no? no. Es bastante más complejo. Parece ciencia ficción y ahora yo entiendo cuando usted le decía a los doctores que yo trabajo con ellos de cerca y es, ¿cuándo llega CAR-T? ¿Cuándo llega CAR-T? ¿Con quién tengo que hablar? Y pues obviamente ahora uno entendiendo la importancia y obviamente personas como usted, doctor, que dirigidas y como ustedes que ejecutan, pasan por, ¿verdad?, el Niágara en bicicleta para que eso esté disponible, pues es un valor extraordinario que Puerto Rico lo tenga. Y así que seguiremos haciendo el trabajo, por eso es que estamos aquí y le agradecemos que nos está acompañando. Doctor, ¿le queda algo? Yo por lo menos tocamos ya el mito. Discutimos el mito, estamos claros. Eso del azúcar, Bueno, hay otros mitos. hay mucho, ¿no? Vitamina C, por ejemplo. Ese es grande. vitamina C. Oye, yo Oye, creo- ¿cuál vamos sugiere a- para el próximo podcast? ¿La vitamina C? Bueno. ¿Cuál he escuchado? Podríamos hablar de eso, porque eso es bien común. Bien, como Sí. vamos a hacerle un invitado recurrente aquí poniéndolo en la presión frente a las cámaras. ¿Qué ustedes creen? Sí, sí, Doctor, nos verdad. encantaría y usted está invitado cuando guste, pero ese mito me lo voy a llevar porque es bien común, es verdad. Es bien común y casi siempre, yo creo que de cada 10 pacientes que uno ve y le ofrece quimioterapia, te preguntan, ay, ¿puedo tomar vitamina C durante el tratamiento? Toma Y vitamina es C. algo que... A veces que no te realmente- preguntan, a veces se la... A veces no la es que se toman. la tomen, no es que se la tomen, porque tú no te puedes tomar una megadosis de vitamina C, es que te la dan por vena. Ajá. Y en dosis En altas. altas dosis. Pero de eso podemos hablar. Ese es un Seguro. buen tema, me gusta. De Ya la verdad dan estoy- hasta en los pasillos de los shopping centers por vena. Eso. Ese es otro tema adicional también. Ajá. Nada, para resumir el tema de hoy hablamos del mito de si el azúcar contribuye o no Así al es. cáncer. La contestación es en general que no. Correcto. Mantenga una dieta balanceada. Y hoy hablamos del linfoma difuso de células B grandes. Esto es un linfoma agresivo, pero potencialmente curable. Así es. Si la enfermedad vuelve después de una primera línea de terapia, usted merece una evaluación con un grupo de expertos para escoger las distintas terapias celulares que hay disponibles y potencialmente perseguimos curar la enfermedad. Hasta Así que, que- posiblemente CAR-T, que está dentro de esas líneas Que está de dentro terapia. de esas líneas. Y- Es cuestión de tener una evaluación de varios expertos. Correcto. Y escoger el mejor tratamiento para el paciente, potencialmente buscando la cura de la enfermedad. Sí. Porque podemos curar la enfermedad. Y es Increíble. importante si el paciente va donde un experto, por ejemplo, como el doctor Cabanilla, doctor Rodrigo, nosotros muchas veces hay que romper el paradigma de que si un paciente va a buscar una opinión, el paciente va a seguir tratamiento, puede seguir el tratamiento con su oncólogo dejándose guiar por una recomendación de un experto. Todos estos tratamientos están accesibles, algunos de ellos a las oficinas
de los oncólogos en comunidad también. Lo que queremos es el mejor tratamiento para el paciente. Y yo estoy seguro que tanto el doctor Cabanilla como el doctor Rodríguez constantemente trabajan en equipo con un oncólogo de comunidad para buscar la mejor terapia a ese paciente y que finalmente se beneficie. Sí. Seguro. Sí, eso hay que seguir fomentándolo. He visto que está pasando más, pero hay que seguir trabajando con eso. Así que agradecidos a todos por el tiempo. No lo olviden. ¿Cuándo tenemos el próximo tema? Ya lo tengo. Yo tengo el mito. ¿Ya tú tienes el mito? Tengo el mito, pero me gusta así que estoy bien tentado. Bueno, esa es tu tarea. Esa es mi tarea. Pero los tenemos que invitar a que se suscriban, porque si no se suscriben, no nos van a seguir y no nos van a ver el ayuda. mito al tiempo. Y Así que suscríbanse. Queremos que esto llegue a más personas y poder traer a personas tan capacitadas como el doctor Cabanillas, y agradecemos el tiempo que dedicó. Campanita, follow y a comentar por ahí, que por ahí viene el segmento de preguntas y respuestas. ¿Qué ustedes creen? Súper. Bueno, pues gracias a todos. Muchísimas gracias.